Listo, perfecto. Ya creo que inició la grabación. Entonces, pues, nuevamente, darles la bienvenida a este noveno décimo encuentro que tenemos de CIPA, con el propósito de avanzar en la tarea 4, ejercicio 2 de química general. Entonces, pues, aquí quienes estamos o quienes vamos a orientar este CIPA, pues, es la tutora Ana Betancourt y quien les habla Carlos Flores. Entonces, en primera instancia, digámoslo así, darles como una especie de parámetros de cómo vamos a ejecutar este CIPAS, en la cual pues la primera es generar una aclaración del ejercicio 2 frente a la parte del anexo y de la guía, principalmente la guía, ¿vale? Luego entramos a hablar sobre el equilibrio químico para así luego ejecutar el ejercicio 2 con el anexo 3. Y como último momento pues tenemos la parte de aclarar dudas frente al ejercicio 1. Entonces, aclarar algunas, digámoslo así, dificultades que como tutores hemos evidenciado en la entrega o en la participación en los foros. Entonces, vamos a generar ese espacio para aclarar. Entonces, pues, al primer momento, recordarles que acá en este caso, la modificación que tenemos es en el litro, en los litros con los cuales se van a trabajar para los ejercicios. Entonces, en este caso dice, responder a este ejercicio, la tabla 2 del anexo 3, se recomienda consultar en qué consiste la constante de equilibrio, ley de acción de masas y las constantes de equilibrios. Con el último número del documento de identidad, seleccionar la reacción que corresponda, balancearla y calcular la constante de equilibrio, teniendo en cuenta que, entonces aquí nos dan el ejercicio, si se dan cuenta, pues todos contamos con los mismos valores, solo lo único que va a variar es el reactivo con el cual nos den en la guía. Entonces, una mezcla de 5,2 por 10 a la menos 3 moles del reactivo 1 y 1,9 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 2 se ponen en un recipiente de 2 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración del producto 1 es 2,3 por 10 a la menos 3 molar. Balancee la ecuación química y calcule el Kc para la reacción. Entonces, pues esa es la aclaración que tenemos como tal. Y pues antes de empezar a dialogar precisamente sobre el concepto de equilibrio químico, me gustaría compartirles el siguiente video. Listo. Me confirman porfa por el chat si pueden escuchar el video, ¿vale? Una reacción química se desencadena con el choque de las moléculas de dos o más reactivos. A su vez, en determinadas condiciones, las moléculas de los productos de la reacción chocan entre sí, produciéndose la reacción inversa. El equilibrio químico se alcanza cuando se estabilizan ambos procesos. La inyección de nuevos reactivos rompe este equilibrio. Se forman nuevas moléculas del producto hasta que se llega a un nuevo equilibrio químico. Entonces, en cierta medida, cuando hablamos de reacción del equilibrio químico, pues precisamente en la parte inferior tenemos los reactivos, ¿cierto? Que al reaccionar precisamente me van a formar unos productos. Entonces, el equilibrio químico consiste principalmente en poder identificar, digámoslo así, qué tan rápido se van a poder, digámoslo así, generar los productos. Sin embargo, pues en la vida real o en procesos biológicos como tal, resulta que hay reacciones que son en dos direcciones. Pueden formarse reactivos productos o también se pueden formar a partir de productos los reactivos. Entonces, por ejemplo, hablando principalmente de la respiración y de la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, en el caso de las plantas, que ellas al generar la fotosíntesis, ¿cierto? Tenemos unos reactivos que se me van a formar productos, pero resulta que también las plantas respiran, entonces a partir de sus productos
me generan esos mismos reactivos que podríamos decir serían unos nuevos productos. Entonces, el equilibrio químico precisamente nos hace relacionar o identificar un poco más de cómo se forman o cómo reaccionan los reactivos, valga la redundancia, para formarme los productos. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos lo siguiente. El equilibrio químico es una condición en la cual la concentración de todos los reactivos y los productos deja de cambiar con el tiempo. Entonces, hay equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas ocurren de manera simultánea a la misma velocidad. Entonces, también se debe tener en cuenta las concentraciones iniciales de cada una para asimismo determinar en qué momento se van a formar esos productos. Entonces, aquí podemos observar esta gráfica, ¿cierto? En el momento inicial, la línea roja son los reactivos y la línea azul son los productos. Entonces, en la parte inicial, ¿cierto? Al momento en que apenas vamos a coger precisamente los reactivos, no tenemos productos, pero sí tenemos los reactivos. Entonces, cuando empiezan a reaccionar, inmediatamente se me van a empezar a formarme los productos. Y va a haber un momento en donde vamos a tener mayor cantidad, ¿cierto?, de productos que de reactivos, por lo mismo, ¿cierto? Porque precisamente mientras estos reaccionan, se me van a formar los productos. Entonces, hay una constante específica. ¿Qué me dice esa constante? Que es la constante del equilibrio. Si se dan cuenta, aquí tenemos una letra en minúscula y una letra en mayúscula. La letra en mayúscula corresponde precisamente a ese compuesto y la letra en minúscula corresponde a ese coeficiente estequiométrico. Por eso acá en este caso es importante tener balanceada la ecuación. Por ello, ¿qué dice la constante de equilibrio? Que las concentraciones de los productos, ¿cierto?, debe de tener una relación con las concentraciones de los reactivos que están en equilibrio. Es decir, debemos tener en cuenta algo. Tenemos que identificar con qué concentraciones contamos al inicio, con qué concentraciones vamos a contar en el momento en que están reaccionando y cuál vendría siendo esas concentraciones cuando ya están en el equilibrio. Entonces, esta ecuación corresponde principalmente cuando ya están en equilibrio. Entonces, ¿qué me dice? Que precisamente debemos coger los productos, ¿cierto? Multiplicarlos entre sí, pero cada producto se debe de elevar a ese coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la C, por lo tanto, mi número elevado va a corresponder principalmente a C. Para el caso de la D minúscula, que es mi coeficiente estequiométrico, que es la que yo balanceé, entonces este va a ser mi exponente, ¿cierto?, de mi producto D. Lo mismo ocurre para los reactivos. Entonces recordemos que esos coeficientes estequiométricos salen del balanceo que realicemos precisamente a la reacción. Entonces, debemos también tener en cuenta la ley de acción de masas, que precisamente Cato y su amigo Peter, que fueron unos matemáticos, establecieron que para una reacción química reversible en equilibrio y a una temperatura constante, debe existir una relación constante entre concentraciones de reactivos y productos. Entonces, para poder representar una reacción reversible, precisamente usamos estas dos flechitas. Entonces, los reactivos me forman productos y los productos me pueden formar reactivos. Entonces, aquí en este caso,
lo que hacemos es precisamente tener una relación constante. Por lo tanto, hablamos precisamente de la ley de acción de masas. Entonces, observemos esta reacción. Entonces, tenemos al óxido de nitrógeno 2, ¿cierto? Al reaccionar me van a formar precisamente el óxido nitrógeno, al óxido nitroso. Entonces, acá en este caso estamos hablando de una reacción reversible debido a que también se puede ir de manera al revés. Es decir, de este producto podemos volver a los reactivos. Obviamente, pues teniendo en cuenta las condiciones específicas de la misma. Entonces, aquí es donde vamos a usar como ejemplo esta reacción para identificar algunos conceptos. Entonces, habíamos dicho que la constante de equilibrio corresponde precisamente a las concentraciones de los productos por su exponente o elevada a al coeficiente estequiométrico sobre la concentración de reactivos elevado a su número, a su coeficiente estequiométrico. Y es así donde empezamos a hablar de una constante en equilibrio basado en ¿qué? En la concentración, por eso hablamos de Kc. Cuando hablemos de Kc, corresponde precisamente a las concentraciones. Por eso los cálculos la vamos a basar en concentraciones. Entonces, en este caso, el ejercicio para esta reacción quedaría de la siguiente manera. El óxido nitroso elevado a la 2 debido a su coeficiente estequiométrico. Y el óxido nítrico, pues acá en este caso hace referencia a que su coeficiente estequiométrico es 1, ¿cierto? Por lo tanto, se eleva a la 1. Pero pues, en cierta medida aquí no usamos el 1 para representarlo directamente. Vamos a hacer otros ejercicios para que ustedes comprendan un poco más. A ver, alguien que por el chat nos comente cuál es el primer paso que debemos ejecutar. Para estos ejercicios, para estas reacciones, vamos a... Exacto, John Frey, tenemos que balancearla. Entonces, balanceemos la primera, ¿cómo quedaría? Sabemos que aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos dos hidrógenos. Aquí tenemos un iodo y aquí tenemos dos iodos. Entonces, ¿cómo me quedaría balanceada la ecuación? ¿Cómo me quedaría balanceada? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver por aquí. Exacto, Dina. Entonces, acá en este caso, el simple 2 lo ponemos acá en esta zona para poder representar que la ecuación esté balanceada. Listo, continuamos. Que la ecuación esté balanceada. Muy bien, chicas. Listo, continuamos. Con la siguiente, a ver, ¿quién se anima con la siguiente reacción? ¿Cómo quedaría balanceada? A ver, pues Sandra, yo Freddy, Sharon, ¿qué dicen pues? Dina. ¿Cómo quedaría balanceada la segunda reacción? Elisa. ¿Cómo quedaría balanceada la segunda reacción? Prácticamente la balanceamos los nitrógenos, listo. Y luego los hidrógenos. ¿Cómo nos queda? ¿Cuántos hidrógenos hay los reactivos? ¿Cuántos hay? Por aquí tenemos 2, por aquí tenemos 2, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3.
Por aquí tenemos 2. Paula Por aquí dice, tenemos 2. Paula dice que Aquí colocamos tenemos un 3 1 al y aquí comienzo. tenemos 3. ¿Será que sí? Paula dice que colocamos un 3 al comienzo. Paula, o sea, un 3 en ¿Será que las. sí? Si le ponemos 3 acá al nitrógeno, quedaría con 6. Porque si le Ahora ponemos 3 acá al nitrógeno, quedaría con 6. Nos quedan Porque 6 si le nitrógenos. nos queda con 6 nitrógenos y aquí Ajá. tendríamos que poner un 6 para que se equilibre. Y aquí me quedaría 6 por 3, 18. Entonces, vamos a ver si nos da. Bueno, aquí me dice que 3 por 2, 6 en reactivos para nitrógeno. Aquí en este caso en productos le ponemos 6 como coeficiente, 6 por 1, 6. Nitrógenos quedan balanceados. 6 por 3, 18 del amoníaco, en el caso del hidrógeno. Y aquí sería 9 por 2, 18, ¿cierto? Está bien balanceada. Sin embargo, ¿qué podríamos realizar? Aquí lo que podríamos realizar es poder, digámoslo así, simplificarla. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí, es poder, digámoslo así, simplificarla. Entonces, por ejemplo, por aquí está Estefanía López, la dijo bien. N2 más 3H2 produce 2NH3. sí, aquí por No, ejemplo, Estefanía López, muy bien. y Andrés también. Sí, sin embargo, aquí por ejemplo. Meterlo pero se equivocó porque y Andrés también. NH3 no es NH2. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Sin embargo, pues acá lo que se puede realizar, o sea, aquí este ejemplo sí está bien, porque si hacemos los procesos matemáticos están bien. Simplemente lo que podríamos hacer es precisamente simplificarla. Entonces, es como si todo esto lo dividiéramos en 3, o sea, los coeficientes lo dividiéramos en 3. Si me hago entender, entonces aquí sería 1. ¿Cuántas veces cabe 9 en 3? 3. 3 por 3, 9. Y aquí serían 2 veces. 3 por 2, 6. Entonces, en cierta medida, queda de la siguiente manera, el 2 y el 3. ¿Vale? Gracias a Cristian, a Johan, a Andrés, a Estefanía, Jonathan, que sí, digámoslo así, acertamos un poquito más. La última reacción, ¿cómo quedaría? Balanceada. Tenemos aquí al fósforo. El fósforo aquí en productos, en reactivos tiene 1. En productos tiene 1. Y cloro. Cloro tiene 5, aquí tiene 3 y aquí tiene 2. 3 más 2 da 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está balanceada la ecuación. Perfecto, Lady. Entonces, como la ecuación ya está balanceada, la dejamos ahí, quietica. Listo. Ahorita ustedes nos van a decir cómo quedaría la ecuación para la constante de concentración, la constante de equilibrio teniendo en cuenta las concentraciones. Habíamos dicho que la constante de equilibrio según la concentración era la concentración de los productos por su relación estequiométrica o elevada a su coeficiente estequiométrico. Y abajo tenemos en cuenta la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primero? ¿Cómo nos quedaría la primera? En la parte de arriba, ¿cómo nos quedaría?
En la parte de arriba, ¿qué pondríamos? ¿Será que solamente ponemos al H y la I juntas? Es decir, al hidruro de yodo. En la parte de arriba ponemos eso, Cristian. O en la parte de abajo, en el numerador o en el denominador. En el denominador, exacto. Recuerden que acá en este caso, bueno, dice Cristian que arriba porque es producto. Bueno, Cristian, resulta que acá en este caso, el hidruro de yodo, este va a ser mi reactivo, por lo tanto debe de ir en la parte de abajo. Y en la parte del numerador debe de estar la concentración del yodo más la concentración del hidrógeno gaseoso. Entonces nos quedaría de esta forma. Recordemos que precisamente en este caso, el único quien tiene un coeficiente estequiométrico, pues es exclusivamente el hidruro de yodo. Por tanto, en este caso, si se dan cuenta, es el único que tiene un exponente. Y acá, en este caso, digámoslo así, la relación estequiométrica o el coeficiente estequiométrico me dice que es 1. Listo. Ya hicimos la primera, ahorita vayamos a la segunda. ¿Cómo quedaría? En el numerador, ¿cómo queda? Exacto, Dina. Ahorita ustedes nos dirán cómo quedaría esta ecuación en el numerador. Vayamos con el numerador. Así es, Johan. En la parte de arriba. No, espérame. En el numerador, no, ahí tenemos error, Johan. Resulta que en el numerador, los productos, o mejor dicho, el producto de la segunda reacción es solamente esta. Mira, ¿cómo podríamos identificar los productos? Es el que está después de la flecha. Entonces, en este caso, como la estamos analizando de izquierda a derecha, entonces, los productos que están después de la flecha, de izquierda a derecha, pues precisamente vendrían siendo los productos. O sea que este es el único producto que tenemos. Por lo tanto, debe de ir en el numerador. Estos dos, el dinitrógeno y el dihidrógeno, son mis reactivos. Por lo tanto, deben de ir en la parte del denominador. Exacto, Cristian, pero ahí lo único que te falta pues es la parte de elevarla según el coeficiente estequiométrico. Entonces, en ese caso el amoníaco, su relación o su coeficiente estequiométrico es 2, pues entonces va a ser el elevado. En este caso el reactivo es dinitrógeno, aquí está el dinitrógeno elevado a la 1, y el dihidrógeno por su coeficiente estequiométrico 3 quedaría como su exponente. Y la última por aquí creo que la estaban realizando. Exacto, Dina. El cloruro de fósforo queda en el denominador. Exacto. Entonces, este al ser mi reactivo va a quedar en la parte del denominador y estos que van a ser mis productos van a quedar en el numerador. Recuerden que esto es precisamente cuando ya están en equilibrio. Es decir, esta ecuación la usamos cuando ya conocemos las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos cuando ya están en el equilibrio. ¿Vale?
¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta acá? ¿Ninguna? Listo, entonces continuemos. Vayamos a un ejercicio específico. Entonces, aquí primero lo vamos a hacer un ejercicio esporádico y luego sí vamos directamente al archivo del anexo 3. Bueno, me dicen que subir la pantalla. ¿Cómo así? No te comprendo, Elizabeth. Pantalla, ¿cómo así? No te comprendo, Elizabeth. Creo que una anterior, profe. Una antes. Último ejercicio. Eso, esa. Elisa, esa. Esa, Elisa, esa. Elisa. Bueno, me dice la idea que no puede ver la pantalla. Entonces, permítame, dejo de presentar y lo vuelvo a presentar. Bueno, me dice la idea que no puede ver la pantalla. Entonces, Yo sí la veo. Dejo de presentar y lo vuelvo a presentar nuevamente. Yo creo que el problema de Lady, por favor, Lady, te sales y entonces de nuevo. Listo. Y yo sí la veo. Sabemos todos. De hecho. Sí, te la vemos. Listo, profe, sigue. Si quiere, Lisa le toma la pantallazo y lo copia. Vale, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio con otra información diferente. Entonces, ¿qué me dice? Una mezcla de 5 por 10 a la menos 3 moles de reactivo 1 y 1 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 2 se pone en un recipiente de 1 litro a 448 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración del producto 1 es 1,87 por 10 a las 3 molar. Calcule la constante de equilibrio de concentración para la reacción. Entonces, estos pasos son importantísimos para que ustedes puedan ejecutar la ecuación que les corresponde a ustedes. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que tabular las concentraciones iniciales y de equilibrio de todas las especies en la reacción. Ya cuando tengamos esta tablita, inmediatamente usamos la estequiometría de la reacción para calcular los cambios de concentración. Posterior a ello, calculamos las concentraciones en el equilibrio y ya con este resultado de las concentraciones en equilibrio, usamos precisamente la ecuación de la constante de equilibrio para poder hallarla. Entonces, vamos a trabajarla con esta reacción. Entonces, vamos a dar como una especie de contexto de cómo se da esta reacción. Me dice lo siguiente. El amoníaco líquido producido por el proceso Haber-Bosch se puede agregar directamente al suelo como fertilizante. Esta aplicación es la más importante del amoníaco que se fabrica. Entonces aquí me da la reacción y ya tenemos la relación estequiométrica. Entonces, continuando con ello, precisamente vamos a realizar el primer paso. Bueno, aquí me dan otra información para poderla trabajar. Este es el ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, una mezcla de 1,5 por 10 a la menos 2 moles de nitrógeno y 0,25 moles del hidrógeno se pone en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de amoníaco es 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, calculemos para esta situación la constante de equilibrio según la concentración. Entonces, como les comentábamos, lo primero que debemos hacer es tabular las concentraciones iniciales. Y arrojo la pregunta para que me lo escriban por acá.
Bueno, me dice Sandra que muestre la diapositiva anterior. ¿Cuál? Yo creo que ya. Tómale foto y seguimos. Aquí nos queda en la grabación. Vale, perfecto, profe. Entonces acá recordemos el primer paso, que es tabular las concentraciones iniciales. A ver, ¿quién nos colabora escribiendo al menos el valor de las concentraciones iniciales? ¿Será que en el ejercicio, en este ejercicio, nos dan las concentraciones iniciales del nitrógeno? El nitrógeno gaseoso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el ejercicio sí nos dan esa información de las concentraciones iniciales? ¿O qué nos da? Pero yo no una pregunta, ¿esa es concentración molar? ¿O qué información nos da allí? Exacto, Cristian. Y aquí es donde precisamente se me olvidó mencionarles. La concentración molar es igual a los moles sobre litros de solución. Es decir, que en este caso, el ejercicio nos están dando es únicamente los moles, pero también nos dan el volumen de la solución. Entonces, ¿qué hacemos en primer paso? Precisamente los ejercicios tratan de la misma manera. Entonces, de los moles que nos dan, lo tenemos que dividir precisamente con esa cantidad de volumen de la solución. Entonces, aquí en este caso, 1.5 por 10 a la menos 2 lo dividimos entre 3, que en este caso nos da 5 por 10 a la menos 3 molar. En este caso, el molar es la concentración del nitrógeno inicial o del dinitrógeno inicial. Entonces, aquí en este caso se hace la misma situación con el dinitrógeno. Entonces, me dice que tenemos 0,25 moles de dihidrógeno y que está disuelto precisamente en 3 litros. Entonces, 0,25 dividido 3 me da 0,083 molar. Entonces, es aquí donde precisamente ponemos la información en la parte inicial. Arrojo la siguiente pregunta. ¿Será que podríamos calcular la concentración molar del amoníaco del NH3 de los productos? ¿Será que cuando tenemos apenas los reactivos ya tenemos la concentración molar del amoníaco? Bueno, por aquí John dice que sí. Elizabeth dice que sí. Pues resulta que no. Resulta que en la concentración Elizabeth inicial... dice que sí. Pues resulta que no. Resulta que en la Recuerden que aquí en este caso hagan de cuenta que es como si tuviéramos apenas los ingredientes sin necesidad de mezclarlos. Entonces, por eso aquí en este caso la concentración molar de amoníaco es 0. Sí me hago entender, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como si tuviéramos el pan
y la mortadela. No hemos armado todavía el sándwich, ¿vale? Entonces, solamente son las concentraciones iniciales, por eso solamente contamos con... Otra vez usted comienza, ¿Vale? pues, otra vez. Entonces, solamente son las concentraciones iniciales, por eso solamente con los reactivos. Es que inicialmente no hay productos, inicialmente no hay reactivos. Chicos, desde listo. Inicialmente no hay productos. Sí, Yajaira, para todos los ejercicios, la concentración inicial de los productos va a ser 0, ¿vale? Entonces, ¿qué información más me da el ejercicio? Me dice, el análisis de la mezcla en equilibrio, ¿cierto? Es decir, ya en el último cuadrito me está dando una concentración, o bueno, sí, me da una concentración como tal de la sustancia. Por eso, acá en este caso, sería 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, aquí podríamos relacionarlos precisamente. Entonces, en este caso, al relacionar el de los productos, al restar precisamente entre estas dos, me dice que la real, digámoslo así, los moles o la concentración molar en los productos, pues va a ser esta misma información. Listo, resulta que tenemos esos espacios en blanco. Precisamente es allí donde vamos a ejecutar algunos procesos teniendo en cuenta la relación estequiométrica. Es decir, entonces aquí podemos corroborar, mira, para que ustedes comprendan que esto mismo sale de la resta que hay entre estos dos, los iniciales, o mejor dicho, los del equilibrio menos los iniciales. Entonces acá en este caso, lo que hacemos es identificar cómo quedan las concentraciones molares de los reactivos cuando reaccionan y cuando están en equilibrio. Entonces, por ello, usamos precisamente la relación estequiométrica. Entonces, aquí en este momento, pues les estamos poniendo nuevamente la ecuación ya balanceada y ejecutamos el proceso. Entonces, debemos iniciar con lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos principalmente en la reacción? En la fase de reacción, ¿qué información tenemos? Dentro de esta tablita, dentro de esta fila de la sección de reacción, ¿qué tenemos? ¿Qué valor tenemos? Vamos a ver, 1,5 por 10 a la menos 3. No, esto, Cristian. Aquí en este caso, para este cuadrito, porque necesitamos calcular cuántos son los moles de los reactivos que precisamente están interactuando para formarme esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando están interactuando para formarme esto. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando están... Sí, Dila dice que X. Muy bien, Dila. Sí. Hay un valor X que estoy encontrando usando 1.2 y 1.3. Muy bien, Dila. Sí, así es. Dila está haciendo el ejercicio con el método 1. ¿Cuál es el promedio del modelo? Por eso, acá en este caso, señora. Profe. Por eso, acá en este caso, señora. Sí, dale. Entonces, acá en este caso, lo que hacemos es precisamente a partir de lo que tenemos, ¿cierto? Para identificar cuánto fue lo que reaccionó de este dinitrógeno. Por eso usamos la relación estequiométrica
y queda de la siguiente manera. Entonces, estos son los productos que ya empiezan a formarse, que ya empiezan a producirse, ¿cierto? Entonces, partimos de ello y usamos la relación estequiométrica. Entonces, como estamos con la del nitrógeno, ¿qué me dice? Que por 2 moles de amoníaco se van a necesitar 1 mol de dinitrógeno. Entonces, aquí en este caso, 1.2 por 10 a la menos 3 dividido 2 me da 6 por 10 a la menos 4. Entonces, este valor va a ser lo que estaría reaccionando precisamente el dinitrógeno. Y este mismo procedimiento lo hacemos para el siguiente. Usamos para el siguiente, entonces, partimos de lo que tenemos y usamos la relación estequiométrica que hay entre ellos. 1.2 por 10 a la menos 3 por 2 dividido 3. Perdón, al revés. 1.2 por 10 a la menos 3 por 2, por 3 dividido 2 me da 1.8 por 10 a la menos 3. Entonces, este valor va a ser la concentración molar que tenemos del reactivo del dinitrógeno. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este procedimiento? ¿Ninguno? A ver, Cristian, Lina, Elisa, ¿qué duda tienen? Lina lo hace con el método X. Sí, No Dina. importa, no importa. Le da igual. Sí, Sí, Dina. Está bien, no importa. Incluso con así, es legal. Un ejercicio. Chévere, ejercicio. Porque multiplica por 2 y le cae. Allí se multiplica por 2 y se divide por 3 por relación estequiométrica, por los coeficientes. Porque 2 moles de amoníaco se producen a partir de 3 moles de H2. Allí, eso sale de la estequiometría de los coeficientes. Con 3 moles de H2, produzco 2 moles de NH3, según la reacción química. Bueno, si quiere Vanessa, si quiere activar esto, Allí. micrófono. Allí, listo. Bueno, si quiere Vanessa, si quiere activar esto, micrófono. Vanessa o allí. Allí que es la que está con la duda. Excelente, Lina. Perfecto. Esto, Cristian. Para este ejercicio sí, para este ejercicio que estamos ejecutando sí, pero para el ejercicio de la guía es para trabajar con 2, ¿vale? Bueno, si quiere activemos, digámoslo así, si levantemos la mano para darle las palabras y poderles explicar bien también. Y expresen de manera más directa cuál es la duda. Porque resulta que, bueno, aquí me están activando esto, mano. Vamos a ver. Porque resulta que, bueno, aquí me están activando. Sí, Cristian, pero esa división por 3 se hace es solo por la parte de la computación inicial. Entonces se hace en esa parte.
Ya luego se trabaja Profe, con lo que pero ahí pues es que yo estoy haciendo y ya está con modalidad. profe, pero ahí pues es que yo estoy haciendo el procedimiento como está ahí, pero entonces yo no sé si lo divido acá por donde dice moles de NH3 sobre L, o lo divido sobre los 3 litros que me dice la guía que está acá, que estamos mirando. Esto, Cristian, recuerda que acá la guía se actualizó. Resulta que al realizar los procesos en el equilibrio dan negativos. Y resulta que si se dan negativos, digámoslo así, están queriendo decir que no se están formando los productos. Entonces acá en este caso lo que hicimos fue variarle el volumen. Por eso acá en este caso en el ejercicio me dice que debemos trabajarlo con 3 litros. Pero ya en el ejercicio en el cual ustedes deben ejecutar, precisamente ya no son 3 litros, sino que van a ser 2. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, lo que pasa es que no entendí ahí el proceso, es que yo lo estoy haciendo conforme lo que estoy viendo. Yo ya me baso con lo que dice la guía con los 2 litros. Cristian, recuerda que en el ejercicio nos dan los moles. La guía con los 2 litros. Yo sí le entiendo. Recuerda que en el ejercicio nos dan los moles. Venga, profe, yo le entiendo a Cristian. Dale adelante, profe, adelante. Otro siguiente ejercicio, profe. Donde dice concentración de reacción. Profe, dale siguiente, por favor, siguiente. Siguiente. Ahí. Ahí es donde dice que sí, en vez de litros, van 3 litros. No, Cristian, aquí van solamente L, litros, no, litros. Ya. Porque los 3 litros la vamos a usar por el fuerza inicial y ya, el fuerza inicial. Ya aquí no se dice por 3 ya. ¿Entiende, Cristian? Es que resulta que acá en este caso nos dice la concentración molar directamente. O sea, aquí en esta no me están dando los moles, me están dando ya inmediatamente la concentración de lo que se da. Mira, hagamos una cosa. Espera que es al revés. Mira, aquí con este procedimiento, lo que hicimos fue calcular la concentración molar. Entonces recuerda que acá en este caso, en los reactivos, nos están dando son los moles. Y resulta que para poder calcular la concentración, la constante de equilibrio es basado en la concentración molar de la sustancia. Entonces, como en los reactivos nos están dando los moles y nos están dando también los litros, entonces podríamos calcular inmediatamente la concentración de cada uno. Entonces, por eso hicimos esta división entre los moles con los litros que nos dan, ¿cierto? Que es la información que tenemos acá, que en los productos no se van a formar porque apenas lo vamos a reaccionar. ¿Qué información más me da? Aquí me dice que se va a formar ya en el equilibrio, ¿cierto? Ya en el equilibrio se me van a formar esta cantidad o esta concentración molar del producto. Por eso inmediatamente lo ponemos allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso lo que hacemos es una resta, es decir, restar las que están digámoslo así, la concentración molar en equilibrio con respecto a las que son iniciales y determinar cuánto fue lo que en realidad se empezó a formar durante la reacción. Entonces, por eso usamos la resta entre este valor de las que están en equilibrio con respecto a las iniciales. Entonces, por eso determinamos que la concentración molar en el equilibrio de los productos, perdón, en la reacción de los productos es esta. Es decir, esto, Cristian, que acá en este caso, como estamos hablando de concentración molar, ya inmediatamente estamos hablando de mol sobre litros. Ya no vamos a necesitar o no vamos a dividir como tal con el 3 o con el volumen que nos den. Eso acá, pues precisamente
molar es mol sobre litros. ¿Sí me hago entender? Es como si estuviéramos reemplazando esto como si fuera la M. Entonces, lo que hicimos fue desglosarlo. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta la relación estequiométrica. Y al generar la relación estequiométrica, pues en las unidades me va a dar mol sobre litro. ¿Sí me hago entender? Por eso acá en este caso no usamos los 3 litros que nos dan arriba, porque precisamente ya tenemos aquí esta M mayúscula, que es la que me va a relacionar los moles sobre litros, que es la concentración molar. Ingrid, te escuchamos. Ya tienes activado el micrófono, ¿vale? Profe, buenas noches. Sí, es que tenía una pequeña duda. Es que mi dígito es el número 9, en el cual la reacción me da NO más Cl2 más NOCl. Entonces, digamos que cuando dice la concentración inicial se pone el NO, o sea, cuentan como si fuera una sola, o sea, porque es que yo veo que ahí tiene solo un componente, el otro, pues uno, y se combinan solo dos compuestos químicos, por así decirlo. Y el mío conforma dos cada, o sea, digamos que cada producto, cada reactivo es de dos. Y el producto, pues, en la unión de los 4, por así decirlo. Sí, no De los sucede 3, nada. Entonces, en el caso tuyo, o sea, que, digámoslo así, no hay dificultad con ello. Simplemente que en el caso tuyo te debe de quedar, bueno, esa es la concentración, esa es diferente. Vamos a ver. Queda similar, Ingrid. Queda similar al proceso que estamos ejecutando. Es decir, que en ese caso, digamos, el N2 yo pondría NO solo. Sería la primera reacción. Es decir, que en la segunda reacción digamos, el N2 yo pondría NO solo. Sería la primera reacción. Y en la segunda reacción Cl. No, venga. Si pones el dígito, si pones el dígito 9, sí. Reactivo 1, NO. Reactivo 2 es Cl2. El producto es NOCl. Sí, señora, exacto. Sin embargo, Ingrid, vale. Reactivo, completico. Sí, señora, exacto. Eso sí es. Sin embargo, Ingrid, Vale. sin embargo, no se vayan a confundir por el momento con la ecuación de la constante en equilibrio. Aquí lo que estamos mirando. No se vayan a confundir por el momento con la ecuación. Recuerden que el Kc es la constante de equilibrio teniendo en cuenta la concentración. Entonces, antes de poder llegar a la ecuación, a la ecuación con la que iniciamos la clase, precisamente tenemos que determinar las concentraciones de toda la reacción, tanto al inicio como cuando se empieza a reaccionar, como las que están en equilibrio. Por eso estamos aquí calculando cuál es la concentración molar en cada uno de los pasos, para asimismo después llegar a la ecuación de esta. Vanessa, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo sacaste el resultado donde dice 6 por 10 a la menos 4? Ay, o sea, quiero saber, tengo esa pequeña duda, porque pues como ahí apareció ahí y no... Listo. Recuerden que usamos este valor. ¿Dónde salió este valor? Es este mismo. ¿Por qué?
Porque precisamente en el ejercicio me dicen que lo que se va a formar de producto en el equilibrio, es decir, lo que está de color negrito, aquí abajito, esto es lo que vamos a tener de productos del NH3. Entonces, como sabemos que la concentración al inicio es 0, para poder identificar cuánto fue lo que reaccionó al formarse el NH3, lo que hacemos es restar. Entonces, restamos este valor con este valor y nos da esto, ¿cierto? Entonces, para poder identificar cuánto fue lo que empezó a reaccionar del N2, ¿cierto? Para formarme esta concentración de NH3, entonces lo que hacemos es usar la relación estequiométrica. Entonces, 1,2 por 10 a la menos 3. Mira, si se dan cuenta, usamos es la concentración del producto que se empezó a formar durante la reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que por 2 moles que se producen de NH3, vamos a necesitar 1 mol de N2. Entonces, 2 moles de NH3 va a requerir 1 mol de N2. Entonces, lo que hacemos es multiplicar. Esto lo multiplicamos por esto, ¿cierto? Y el valor o el producto que tengamos lo vamos a dividir con respecto a 2. Entonces, en este caso sería 0,002, perdón, 0,012 dividido 2 me da 0,0006 mol, porque aquí eliminamos término semejante y me queda mol del nitrógeno. Es decir, que esta va a ser la concentración del N2 que reaccionó para formarme esta cantidad de producto. Lo mismo se hace precisamente con la del H2. Entonces, partimos de lo que tenemos, que me dice que vamos a formar 1,2 moles del NH3 y lo multiplicamos por la relación estequiométrica. Entonces, si sabemos que 2 moles del NH3 me van a formar o van a necesitar 3 moles de H2. Entonces, esto lo multiplico por esto y el producto lo divido entre 2 y me da este valor. ¿Sí me voy a entender, Vanessa? Escuchemos entonces a Mariana. Mariana Muñoz. Ya tenés activada el micrófono, ¿vale? Profe, hola, qué pena. ¿Me escuchas? Sí, señora, sí te escuchamos. Profe, qué pena. Es que no entendí muy bien porque en la reacción del N2 Pena, es que queda no entendí 6 muy por bien porque 10 en la menos 4. reacción de... Dale. Mariana, te escuchamos. Profe, ¿ya me escuchaste? Te escuchado esto como un eco. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya de mejor. Sí, señora. Listo, qué pena. Es que no entendí muy bien porque en la primera reacción, en la del N2, queda el resultado 6 por 10 menos 4, porque el exponente quedó 4 si era un 3. O sea, no entendí eso, profe, la verdad. Listo, dale, tranquila. Recuerden que aquí es un proceso de notación científica. Hagan de cuenta que esto es... Recuerden que aquí es un proceso.
de notación científica. Entonces, esto que estoy poniendo acá arribita representa esto mismo. Que al multiplicarlo por 1, es decir, con este 1, lo que hacemos es que sea el mismo valor. Si quiere, háganlo en la calculadora. 0,0012 y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Me va a dar 0,0006. Entonces, aquí lo que hacemos es usar la notación científica para acortar precisamente espacio. ¿Sí me hago entender? O sea, profe, que entonces el 4 vendría siendo por los ceros. Exacto, Ah, ok, ya te entiendo. exacto. Al menos 4 es por los ceros. Ok, ya, profe, muchísimas gracias. Vale. Por aquí creo que también había otro estudiante que le había levantado la mano. Yajaira. Yajaira. Listo, Ingrid, ¿algo por decir? Profe, resulta que es que estoy haciendo ese punto y bueno, mi primera reacción es el NO, como les había comentado anteriormente. Entonces, digamos que él dice que la concentración de mi producto 1 es 2,3 por 10 a la menos 3. Entonces yo hago, pues pongo los moles de NOSL, divido litros por 2 moles de NO, que es lo principal, o sea, cuando lo balanceé me dio 2 moles de NO por 2 moles de NOCL. Y me da lo mismo, no hay problema. O sea, el resultado me dio lo mismo, no sé si lo hice mal. O sea, yo multipliqué el 2 por 2,3 por 10 a la menos 3 por 2 dividido 2. Esto, ¿cómo te dio el balanceo? El balanceo sería 2NO más CL2 es igual, bueno, la flechita es como hacia allá y hacia acá, por así decirlo, y igual 2NOCL. Profe, pero a mí también me pasa igual que a ella. Los dos resultados me dan igual en las reacciones. Pues a mí solo me dio en el primero, en la primera reacción. En el otro sí me dio diferente. 2. Bueno, me dice que la concentración de esta es 2,3 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, vamos a hacer la del NO. Entonces, sería... Profe, yo ya le envié una foto. Vamos a hacer la Pero es que del mira que, sería. profe, yo ya le envié una foto. ¿Cómo me quedó? mira que el coeficiente ahí es 2 y 2. Te tiene que dar igual, ¿no? Está igual. Sí, porque precisamente aquí lo que hacemos Es normal que le da igual, es normal que le da igual, es normal. Sí, porque precisamente aquí lo que hacemos es... Sí, en este caso la concentración para el caso tuyo, pues debido a la relación estequiométrica, ¿no? Es como si tuviéramos, aquí en este caso, sí, te da igual. Te da igual porque es como si tuviéramos aquí el 2 de los moles del NO sobre los 2 mol del NOCl. Entonces te da igual. En este caso sí te da igual. Ya en el otro si te da diferente no hay problema. O sea, si ustedes están siguiendo... Ok, entonces, o Señor. sea que sí, no hay problema que dé el mismo resultado. No, pues porque ahí en ese caso por eso basamos es en la ecuación balanceada. Listo, profe, gracias.
Listo, entonces, continuando con el ejercicio, vamos a calcular precisamente ahorita los moles, perdón, la concentración molar que hay de los reactivos en el equilibrio. Es decir, para poder hallar la constante de equilibrio con las concentraciones vamos a necesitar estos datos. Por eso nos falta calcular precisamente cuánto fue lo que llegó o se llegó a tener precisamente en el equilibrio de nitrógeno y de hidrógeno molecular. Entonces aquí calculamos las concentraciones del equilibrio usando las concentraciones iniciales y los cambios de concentración en la reacción. ¿Cómo se hace? En este caso lo único que se puede hacer es restar. Coger la concentración molar inicial y lo restamos al de la concentración que está en reacción. Entonces acá en este caso, al coger 5 por 10 a la menos 3 menos 6 por 10 a la menos 4 nos da 4,4 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, que esto es lo que va a haber de N2 en el equilibrio, cuando ya están en el equilibrio. En el caso del hidrógeno, pues cogemos el 0,083 y le restamos el 1,8 por 10 a la menos 3, que en este caso da 0,081 y esa va a ser la concentración de hidrógeno que vamos a tener en el equilibrio. Sí está claro esta parte, ¿cierto? Lo que hacemos es únicamente restar esos valores. Y a partir de allí, ahí sí vamos directamente a la ecuación que les explicamos previamente. Entonces, en este caso, esta es mi tabla ya ejecutada, ya tenemos todas las concentraciones. Entonces, habíamos dicho que la concentración, la constante de equilibrio, teniendo en cuenta la concentración, quedaría de esta forma. Recuerden que este es el producto y estos son los reactivos. Los reactivos quedan en el denominador, los productos en el numerador. Y lo elevamos según el coeficiente estequiométrico. Entonces, el producto tiene un 2 como coeficiente estequiométrico. Ese me va a elevar la concentración de la misma. En el caso del nitrógeno, pues es 1. No hay dificultad aquí, digámoslo así, no agregando el 1. Y tenemos el hidrógeno que serían 3. Lo que hacemos a continuación es ya reemplazar. Entonces, usamos estos valores y los reemplazamos a esta ecuación. ¿Cómo quedaría? Dijimos que la concentración de NH3 es 1,2 por 10 a la menos 3. Listo. Y aquí el elevado a la 2. Perfecto. Vamos con los nitrógenos. Entonces, esta nos da 4,4 por 10 a la menos 3. Elevado a la 1. Perfecto, al 1. Y la concentración de H2 es 0,081 elevado a la 3. Entonces, cogemos la calculadora y realizamos el proceso. Entonces, 1,2 por 10 a la menos 3 al cuadrado me da 1,44 por 10 a la menos 6. Y el de abajo es 4,4 por 10 a la menos 3 por 0,081 al cubo. Entonces me da 2,33 o 2,34 por 10 a la menos 6. Entonces lo que hice aquí es precisamente hacer operación horizontal. Multiplicar, multiplicar. En este caso ya aquí con estos resultados lo que hacemos es dividir. Entonces, 1,44 por 10 a la menos 6 dividido 2,34 por 10 a la menos 6 me da 0,61. Entonces, para esta reacción, este va a ser
mi constante de equilibrio teniendo en cuenta las concentraciones. Sí está claro, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, me dice que de dónde salió el 0,083. Recuerden que el 0,0883 para este ejercicio sale de haber dividido el 0,25 moles entre el volumen. 0,25, que en este caso el volumen es 3, me da 0,083. Entonces, dividimos esto con respecto al volumen de la solución. Y nos da 0,083 y esa es la concentración molar. Listo. Permítanme, hacemos el procedimiento con la calculadora. Calculadora estándar, no. Miremos la científica. Listo. Entonces vamos a hacer el cálculo entre estas. Me dice que es 1,2 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces, en mi caso me gusta trabajar muchísimo con los paréntesis. Entonces, paréntesis 1,2. Espérame. Voy a realizarlo con doble paréntesis. 1,2 por 10, en este caso, a la menos 3. Todo eso elevado al cuadrado. Espera que me dé otro valor. 0,0012 al cuadrado. 0,012 al cuadrado me da esta cantidad. Me da 0,0000144. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la notación científica, lo que se hace es correr la coma hasta el primer dígito que tengamos diferente de 0. Entonces, el exponente, al ser negativo, me está diciendo que es un decimal. Además, según la cantidad de puestos que corra, me va a decir entonces el numerito. Entonces, en este caso, pasar la coma al 1, vamos a contar los pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso, en este caso, ponemos por 10 a la menos 6. Es decir, que este valor, al multiplicarlo por esto, me va a dar ese valor que tenemos acá. Me va a dar este valor. ¿Sí me hago entender? Y ya precisamente con esta parte, pues, finiquitamos como tal la explicación. Entonces, algo importantísimo. Cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, hay más productos que reactivos en el equilibrio y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Pero si la constante es menor a 1, hay más reactivos que productos en el equilibrio y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Entonces, ahorita sí, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, por aquí Ingrid nuevamente tiene
Ya tienes habilitado el micrófono. Profe, disculpa, es que quería saber si hay algún inconveniente o bueno, es necesario, obligatorio poner, digamos, a mí me dio resultados 0.000 tanto. ¿Es necesario ponerlo ya como tal 2, por 10 a la tatatán? ¿O se puede dejar el resultado como simple o sencillo? Pues no, hagámosle como usted, como digámoslo así, no nos compliquemos entonces. O sea, si ustedes no comprenden lo de notación científica, entonces pongan el resultado que les da. Sin embargo, va a haber resultados, profe, confírmame si va a haber resultados donde las decimales es grande. Profe Ana. Tienes apagado el micrófono si estás hablando, profe Ana. Ana. Hola, sí, me oyes. ¿Me oyes? Entonces, profe, sino ¿Me que oyes? sí te oímos. Yo. Entonces, sino que sí te oímos. Sí, hay resultados de ambos lados. Hay casas pequeñas. El dígito 0 es una casa muy alta. El dígito 1 es una casa pequeñita. Y así eso depende de cada No, dígito. lo que nos están preguntando es que si se puede usar decimales. No, lo que nos están preguntando es que si se puede usar decimales. Ah, no, sí, se puede. Sí se puede. Que una pregunta que es CAPEL. CAPEL significa la constante de equilibrio, pero se hace con la presión, no con concentraciones. Exacto. Para que no se olvide eso. Sí, en ese caso el CAPE es la constante de equilibrio, pero teniendo en cuenta las presiones. Para este caso no tenemos en cuenta las presiones pues, porque no nos las dan. ¿Vale? Ingrid, Sí, señor. ¿tienes alguna pregunta? No, profe, ya entendí. Muchas gracias. Listo, vale, Ingrid, perfecto. Entonces, muchachos, recuerden que precisamente estoy viendo aquí el chat del Skype y dicen que han tenido dificultad con el documento que les compartí de un video en PowerPoint del ejercicio 1. Sin embargo, profe, ¿será que le hacemos de una vez a la explicación? Para aclarar esto, las dudas frente al ejercicio 1. Buenas noches. Buenas noches. Dudas frente al ejercicio 1. Sí, dale. Profe, tengo Buenas dos noches. puntos en mi reacción. Jaira. ¿Trabajo con cuál? ¿Es CO2 más H2O? ¿Debo trabajar con los dos? ¿Qué dígito es el tuyo? El 4. El 4. Tú hablas del ejercicio 1, ¿cierto? No. Estoy hablando de eso. Ejercicio. El 4. Tú hablas del ejercicio 1, ¿cierto? Ejercicio 1. No. Estoy hablando de eso. No, oigan. No, Si a ti siento los ejercicios de es un producto. No, a ti Acá, o sea, aquí yo tengo que trabajar con el producto. Ah, sí, el ejercicio 1. Ah, ¿cómo así? Es que debe trabajar con el producto. Producto. Ah, sí, el ejercicio 1. Ah, ¿cómo así? Es que es lo mismo. Oigan a esta. Producto. ¡Qué parche! Donde Oigan no a mire lo esta. hago con Oigan a el esta. Perdí ejercicio 1. embaratada, mija. ¡Qué parche! Donde no mire lo hago con el ejercicio 1. Ah, no, mija. Vos te emborrachás y yo tengo el guayabo, ya pues.
Está perdida mi. Vos te emborrachás y yo tengo el guayabo. Sí, eso veo. Eso veo, ya, Jaira. Ave María. Qué error. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hombre, aquí les voy a compartir. Están viendo, ¿verdad? Espérame, Sí, que sí, tengo- sí. Ahí vemos. Ah, espérame porque Angie tiene una pregunta. Angie, espérame, te activamos aquí el micrófono. Listo, Angie. Bueno, Hola, hola Angie. hola, profe, buenas noches, qué pena. ¿Será que te puedo hacer una pregunta sobre el ejercicio de estequiometría que la verdad no entiendo y pues la verdad no he podido avanzar por eso mismo porque la verdad no lo he entendido? Sí, dale. Mi dígito es 4 y a mí me correspondió C8, H18 más O2 y en producto CO2 más H2O. Pero resulta que yo estaba haciendo el equilibrio. Y pues para hacer el equilibrio, en el reactivo está C8 y en el producto está C, entonces le equilibré con el 8 antes de la C. Y seguía de últimas dejé el oxígeno y luego equilibré el hidrógeno. En el reactivo tiene 18 y en el producto tenía 2, así que le puse en el producto un 9 antes de la H para que quedara 9 por 2, 18 e igualara al reactivo. Pero el problema fue cuando fui a igualar el oxígeno, porque ese 9 cambia automáticamente el producto y así también me cambia el reactivo. Entonces, pues la verdad me dio un número impar y no lo he podido equilibrar y no sé cómo porque no he encontrado por ninguna parte cómo hacerlo. O yo no sé si es que tengo algo mal antes de eso. No, ahí en ese caso lo que tienes que hacer es duplicarlo. Entonces, por ejemplo, tú habías dicho, permítame, lo hacemos por aquí. A ver, no, esta no me deja usar Canva. Canva me deja usar esta. Listo. Tenemos el C8. H18 más O2. Y CO2 más H2O. Bueno, tú me dices que tienes los siguientes coeficientes. 8 aquí. Sí. Ajá. 9. Listo. 9. Aquí por el momento, como tú dices, tienes equilibrados los carbonos y los hidrógenos. Está con Aquí los por el momento, oxígenos. como tú dices, tienes equilibrados los carbonos y los hidrógenos. Está con los oxígenos. Creo que este es el dígito de Jaira, creo. De Jaira, ¿cierto? Este dígito 4 es el más complicado de todo para la variable. Jairita. Me cayó. Ay, me va a callar. Listo, entonces acá en este caso lo que hacemos es sumarlos. Nos da 25, ¿cierto? Listo, entonces acá en este caso lo que hacemos es sumarlos. Nos da 25, ¿cierto? Entonces acá en este caso, para que nos dé 25, tendríamos que poner el 12. Entonces acá en este caso, para que nos dé 25, tendríamos que poner el 12,5. Entonces, si tenemos el 12,5, lo multiplicamos por 2, precisamente. Entonces, si tenemos el 12,5, lo multiplicamos por 2, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué les recomiendo? Que entonces aquí dupliquemos esos valores que habíamos puesto en los anteriores.
Es decir, como nos están dando fraccionarios, o bueno, decimales, entonces, ¿qué podríamos hacer? Si no nos funcionó con esta, entonces tendríamos que duplicarla. Entonces, 8 más 8, 16. 9 más 9, 18. ¿Cierto? 18. Ahí, señora. Allí se nos desequilibra un poquito la parte inicial. Es decir, que en este caso los carbonos ya no van a ser 8, sino que van a ser 16. Por eso aquí le agregamos el 2. 8 por 2, 16. 16 por 1, 16. Ya quedaron organizadas. 18 por 2. 18 por 2 da 36 para los hidrógenos. Y 18 por 2 da 36. Perfecto, no hay problema acá. En este caso, 16 por 2 es igual a 32 para los oxígenos de esta molécula más 18. Entonces aquí 32 más 18 nos da 50. Por eso aquí en este caso va a quedar 25. ¿Por qué? 25 por 2 da 50 y ya queda equilibrada. Ay, bueno, profe, muchas gracias. Si es que estaba muy confundida con ese. Vale, sí, la gran mayoría lo está. Sin embargo, muchachos, ¿cuál es la dificultad que podríamos visualizar en esta? Entonces, en el documento que yo les compartí que decía anexo 3, ahí venían los pasos, ¿cierto? Venía el paso 1 explicándole cómo lo podrían ejecutar, el paso 2, el paso 3, el paso 4 e incluso el paso 5. Y eso es algo que también a ustedes se les está olvidando de nombrar los reactivos, o cuál de los reactivos es precisamente el reactivo límite. Entonces les explico. Primero, pues balanceamos la ecuación. Eso es vital. Entonces, calculamos los gramos puros de cada reactivo de acuerdo con la información que nos dan. Nos dicen que tenemos que usar 30 gramos del primer reactivo. En mi caso, que es dígito 3, es óxido de calcio. Y este óxido de calcio está al 97%. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, de los 30 gramos, 29,1 son puros de mi reactivo 1. Lo mismo hago con el siguiente, que en este caso me está diciendo que tengo que usar 60 gramos. Bueno, acá yo me equivoqué. Es del HCl, de mi segundo reactivo. Y ese segundo reactivo está al 79%. Por lo tanto, estos son mis gramos puros del reactivo. Voy a dar aquí una notica. Este paso a todos nos tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque precisamente estamos usando los mismos valores, solamente lo que nos va a variar es el reactivo 1 y el reactivo 2. Otra de las cosas, siempre vamos de izquierda a derecha. Entonces, el óxido de calcio es mi reactivo 1. El ácido clorhídrico es mi reactivo 2. El cloruro de calcio es mi producto 1 y el agua es mi producto 2, para tener en claro esa parte. Listo, ya calculamos los gramos de pureza que tenemos de las sustancias a reaccionar. Calculamos los pesos moleculares de cada reactivo. En este caso va a ser importante más que todos los reactivos, los productos casi no nos va a interesar. El tercer paso es calcular los moles. Estos moles tenemos que usar los gramos puros del reactivo 1 y los gramos puros del reactivo 2, ¿cierto? Entonces, recordemos que para calcular los moles usamos la masa que tenemos sobre el peso molecular. Es decir, en el caso del reactivo mío 1, que es el óxido de calcio, va a ser lo siguiente. Los 29,1 gramos de óxido de calcio, que son los puros, los que reaccionan, los que tenemos acá, los que calculamos en el primer paso. Y lo dividimos por el peso molecular que hallamos en el paso número 2.
Y esta es lo que en realidad tenemos de moles de mi reactivo 1. Lo mismo hacemos con el siguiente. En este caso no vamos a usar los 60 gramos porque no todos los 60 van a reaccionar. Entonces aquí solamente usamos los gramos puros de ella, que es lo que va a reaccionar. En este caso pues lo dividimos por el peso molecular y esos son los moles. Ya cuando tengamos los moles de cada reactivo, lo que hacemos es localizar el reactivo límite. Entonces, aquí usamos es la relación estequiométrica entre los reactivos, solo y exclusivamente entre ellos. Si ustedes logran identificar inmediatamente el reactivo con un solo procedimiento, no hay problema. Si tienen que hacer los dos procedimientos, lo hacen para que ustedes puedan comprender. En este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy tomando los moles del reactivo 1 y lo voy a relacionar con el proceso estequiométrico, con la relación estequiométrica. Entonces, ¿qué me dice? Que por una mol de óxido de calcio se van a usar 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si se dan cuenta, se está duplicando el valor. Entonces, al duplicarse, ¿qué me quiere decir? Que precisamente para que pueda reaccionar toda esta cantidad de moles, ¿cierto? Vamos a necesitar el doble de óxido de calcio, ¿cierto? Entonces, en este caso, el reactivo límite inmediatamente va a ser el óxido de calcio. Sin embargo, si yo no logro comprenderlo al inicio, pues entonces lo ejecuto con el otro. Es decir, si yo tengo esta cantidad de ácido clorhídrico y lo voy a gastar precisamente con una mol del óxido de calcio, sabiéndose que vamos a usar 2 moles de ella, en este caso me está queriendo decir, de todos modos, que también se va a necesitar 0,65 moles del óxido de calcio. Entonces, al necesitarse esto, precisamente va a ser superior al 0,518. Es decir, que en este caso nos faltaría óxido de calcio para que precisamente reaccione toda esta cantidad de moles. Entonces, nos vuelve a reiterar que entonces el óxido de calcio es el reactivo límite. Y ya frente al rendimiento teórico, perdón, a la cantidad de moles del producto, ¿qué pueden hacer? Calcular el rendimiento teórico teniendo en cuenta mi reactivo límite. Entonces, en este caso, usamos nuevamente la relación estequiométrica que me dice lo siguiente. Para el caso del producto 2, recuerden que en este caso el producto 2 para todos, mire, les voy a compartir aquí. No, perdón, para no todos. El producto 2 es este último que tenemos acá. Estos van a ser el producto 2. ¿Vale? Para dejar en claro esa parte. Todo esto es el producto 2. Entonces, en este caso, como mi producto 2 es el agua y mi reactivo límite es el óxido de calcio, entonces lo que hago es analizar precisamente la relación estequiométrica que hay entre estas dos. Y observamos que por una mol de óxido de calcio se me van a formar una mol de agua. ¿Qué me quiere decir? Que en este caso vamos a tener la misma concentración molar, pero ojo porque ese es el teórico. ¿Qué me dice el enunciado? Que en esa reacción, durante esa reacción, solamente tenemos un rendimiento del 88%. Si fuera del 100, pues entonces sería este mismo valor. Pero como es el 88% que está rindiendo para poder formarse esa cantidad. Entonces, lo que hacemos es simplemente multiplicar esos moles teóricos por el 88%. Y esto va a ser la cantidad de moles de agua que en realidad se van a formar. Y hasta ahí
va este punto. El punto número C, el inciso C, va hasta ahí. Y en el caso del inciso B, va hasta la parte de identificar cuál es el reactivo límite. Angie, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Listo, permítanme, ya les vuelvo a compartir nuevamente la ayuda didáctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, es decir que los valores no cambian. O sea, son simplemente reemplazar los reactivos y los productos. O sea, el valor de ahí que usted explicó no cambia. Exacto. Sí, lo único que va a variarles como tal es el peso molecular. Si se dan cuenta, los gramos puros de cada reactivo, pues para todos van a ser igual. O sea, el primer paso que yo les proyecté, para todos va a ser igual. Donde va a variar, donde va a variar es a partir del paso número 3, porque el peso molecular de un reactivo es totalmente diferente al del otro. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un peso molecular diferente al hidróxido de cobre. Entonces, allí es donde empieza a diferenciarse un poco. E incluso también la relación estequiométrica también las varía un poco. Vale, profe, gracias. Listo. Ya, Jaira, te escuchamos. Profe, entonces para el reactivo límite, yo lo haría multiplicando los 25 moles de O2 sobre 2 moles. ¿Cómo así? O sea, lo haría 0,253 moles de C8H18 por 25 moles de O2 sobre 2 moles de C8H18. O sea, utilizo mis moles. Sí, tienes que usar los moles. Ok. Pero los míos, o sea, los 25 completos. Pero no entiendo por qué te da 25. Te tiene que dar 0,25. Pero no entiendo por qué te da 25. Te tiene que dar 0,25. No, es que ella es el dígito 4, profe. Dígito 4, la atención de ella. El dígito 4. Ah, sí, la Sí, relación. Jaira, sí. La relación, sí, exacto. En el caso tuyo tienes que usarles los 25. Ah, sí, la relación. La relación, sí, exacto. En el caso tuyo tienes que usarles los 25. Sí, sí. O sea, igual terminaría multiplicando 0,253 por 12.5. Aquí vamos. O sea, igual terminaría multiplicando 0,253 por 12.5. Sí. Porque es por lo que se produce. Sí, sí, eso es. Así es. Porque 2 es 25 dividido 2, ¿cierto? Sí, sí, pues sí, pero bueno, no me puedo comer ese pedacito. Así es, ¿cierto? 25 dividido 2. 25 de oxígeno. Sí, pues sí, pero bueno, no me puedo comer ese pedacito. Sí, 25 de oxígeno y 2 de octano. Sí. Dale, listo, gracias. Aquí para que sepan, Gracias. para que sepan el dígito 4, nuestro límite, tiene que dar es el oxígeno. ¿Listos? No es el octano, es el oxígeno. El dígito 4. El cadito del reactivo 1, el límite del reactivo 1, el cadito 2. Excepto en el 4 y el otro, creo que 5, me parece. ¿Una otra pregunta? Profe, buenas noches, con Cristian. Profe, ustedes dicen que no da negativo poniéndole los 2 litros. En el caso mío, yo tengo el potasio más el cloro, que me da cloruro de potasio.
¿cierto? Y en el equilibrio me da menos 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Qué dígito eres esto, Cristian? El 0, profe. Cristian, ¿en cuál ¿Qué ejercicio? dígito eres esto, Cristian? ¿En cuál En el de equilibrio, profe. potasio? Potasio no hay. En el de equilibrio, profe. Fósforo. La P es fósforo. Fósforo más cloro. Cristian. Fósforo más cloro. Yo buscaba la calle, no la de la calle, no ningún lado. Pero sí, ¿qué dijiste? ¿Cómo No, que dijiste? dice que en el Profe, es equilibrio. que en el equilibrio me sale con menos 5, No, menos dice 2,5. que en el Es que en el equilibrio me sale con menos 5, menos 2,5. No, imposible, señor, imposible. A ver, ¿qué te dio? ¿Qué te dio la inicial? La inicial siempre tiene que dar .0052 dividido 2, ¿cierto? Dividido 2. O sea que siempre da 2,6. Tiene menos 3. ¿Qué le dio a usted? ¿Qué le dio? La inicial. En el inicial me dio, en el fósforo me dio 2,6. En el inicial me dio, en el fósforo me dio 2,6. Ajá, muy bien. Y en ¿Por el qué? cloro, Los 3. y en el cloro me dio, me dio 9,5. En el cloro me dio 9,5. 9,5 ¿qué? ¿Por qué no menos 3? ¿O solito? No, por 10 a la menos 4. No, por 10 a la menos 4. El menos 4 tiene que darle a menos 3. Y el otro también tiene que darle a menos 3, porque son 3 ceros. O sea, eso da 0,0095. Bueno, ¿y qué le dio la relación? ¿Qué le Profe, dio? la sigo corroborando ahí. 1.9 por 10 a la menos 3 dividido en 9.5. La sigo corroborando ahí. 1.9 por 10 a la menos 3 dividido en 9.5. No, eso sí está muy raro. ¿1.9 qué? El cloro. 1,9 por 10 a la menos 3 dividido en 2. El cloro. ¿El cloro? 1,9 por 10 a la menos 3 dividido en 2. Sí, así es. Ya, menos 2. Es que es de menos 2. No. No, me da El menos mol es 4. menos 2. Menos 2. No, me da menos 4. No, me da menos 4. Pero es que en la guía enunciada, Cristian, en la guía enunciada dice que es menos 2 en las moles iniciales. ¿Sí es? Dice que las moles iniciales son... Cristian. Profe, dice que el reactivo 1... El reactivo 2 es El 1,9. reactivo 2 dice que el reactivo 1 es con menos 2. Es 1,9 por 10 de menos 2. ¿Sí o qué? Sí, señora. Cristian. Sí, señora, sí, señora. No, todavía puedo los 3. Es 1,9 por 10 de menos 2 dividido 2. Sí, señora, sí, señora. No, todavía puedo los 3. Ah, bueno, entonces ahí fue la embarrada. Corrija de para abajo. Sí, señora. Eso. Gracias, profe. Sí, señora. Señora. Gracias, profe. Tu madre. Bueno, ¿qué más? Otra duda, chicos. Aprovechenos, úsenos. Profe Carlos. ¿Qué fue? Carlos.
Carlitos. La estudiante Camila Velázquez quiere que le ayudemos con el dígito 8, con ese balance. Vamos, ¿usted qué dice? Ya el dígito 8. Sí, por mí no hay problema. Balanceo, equilibrar. Profe Carlos, Sí, pero no hay problema. Balanceo, sí, equilibrar. sí. Listo. Camila está por aquí. Camila. Ay, no sé, si se fue, pues no. Camila. Camila, ¿estás aquí? Ah, sí, sí está. Camila me envió un correo todo extraño. No entendí el correo de Camila. Dígito 8. Dígito 8 es Es glucosa, ¿no? Dígito 8. Es glucosa, ¿no? la glucosa, sí. Glucosa y oxígeno, produce CO2 y agua. Ay, este dígito 8 es igual al dígito 0, pero al revés, ¿cierto? Sí, sino que es una reacción reversible. Entonces aquí el dígito 8 es el Sino que proceso es una reacción reversible. Sí. Entonces aquí el dígito 8 es el proceso de oxidación. Y el dígito Sí, Camila, el dígito 8 es igual al dígito 0, pero al Y el revés. dígito es El dígito 0 es el de la fotosíntesis, ¿cierto? Así es, profe. Fotosíntesis. Entonces, tenemos 6 Ya carbonos. ves, Camila. Entonces, utilizar los carbonos. Tenemos 6 carbonos. Entonces, como tenemos 6 carbonos en los reactivos, en los productos al tener uno, pues Entonces, como tenemos 6 carbonos en los reactivos, en los productos al tener uno, pues son. Perfecto. Entonces, acá en este caso nos queda equilibrar los hidrógenos. En los reactivos. Perfecto. Entonces, acá en este caso nos queda equilibrar los hidrógenos. En los reactivos. Y en los productos hay 2, 6 por 2, 12. Entonces ya quedan equilibrados los. Y en los productos hay 2, 6 por 2, 12. Entonces ya quedan equilibrados los. Ya frente a los oxígenos, tenemos lo siguiente: 6 por 2, 12. Ya frente a los. 6 por 1, 6, ¿cierto? Y estos dos al sumarse da 18. ¿Sí estoy bien, cierto, profe? Sí. Aquí en este caso, tenemos 6 aquí, 6 oxígenos. Ajá. Tenemos más 6 aquí, 6 oxígenos. Tendríamos 8. ¿Cuánto nos faltaría para que dé precisamente 18? Si ponemos un 2, nos daría 4 para dar 10. No nos sirve el 2. Si ponemos un 3, aquí sería un 6. 3 por 2, 6. 6 más 6, 12. Tampoco nos sirve. Lo que nos puede servir es otro 6. 6 por 2, 12. Más 6, 18. Y ya quedó equilibrado.
Listo, Camila, listo. Camila. Camila. Yujú. Sí, profe, ya. Listo. Bueno, Está para quedando el dígito 5. el dígito 5. El dígito Bueno, 5. ¿verdad? El dígito 5 es del NaCl. No, el dígito 5 es balanceada. Es balanceada. Sí, ya está balanceada. Elisa, el dígito 5 es balanceada, hay que balancearla. Listo, ya, Jaira, no hay problema. Listo, chicos, entonces ya estamos por los muchachos. Listo, ya, Jaira, no hay problema. Mira, la asistencia, chicos, la asistencia. Yo los envié como 3 veces. El primer eso es. Entonces envié la asistencia. Y los envían al foro. Los envían al foro los avances, los puedes corregir. Y ya. Y el resto de noche, acompañe. Profe, ya pegaré a grabar. Ya, yo solo de grabación.